A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Se le acercan para quererle abrir la puerta, la mujer arranca el carro, entonces cuando le disparan se va a estrellar a un pica adelante. Yo he tenido la suerte de estar alrededor de unas 300 ciudades quizás en todo Estados Unidos, ciudades pequeñas, ciudades grandes, he visto la vida en las calles, diferentes maneras como también hay violencia por drogas, por pandillas, pero nunca pensé que una violencia como la que se está viendo contra los derechos de los emigrantes, nunca pensé que se iba a ver así de esta manera, y con ciudadanos norteamericanos, muchísimos que han sido incluso detenidos por confusión del color de su piel, por ejemplo, o muchos que nacieron en Estados Unidos, pero que hablan español, pues los han llevado a la cárcel, luego los han tenido que liberar. Entonces, un racismo generalizado contra el color de piel, contra esos rasgos, que al final nos lleva a pensar, o sea, hacen esto, por ejemplo, lo que ha pasado ahora contra una persona blanca, o sea, ¿qué es lo que no pueden hacer contra vos? Para ellos no hay derechos. Por ejemplo, yo he caído en algún par de retenes en Estados Unidos y cuando se te acerca el policía a la ventana te dice... No te movas. ¿Qué significa? Que si vos te moves, ellos están autorizados a dispararte. Y no te van a preguntar nada. Si haces un movimiento después que te lo han advertido, es muy peligroso. Entonces he vivido eso en algún par de ciudades donde hay retenes. Y yo creo que ahora eso es más complicado porque el ICE como que tiene este montón de agentes, incluso muchísimos son de origen latino, que anda, así como decimos acá en los cantones, a rienda suelta, ¿vale? Como que la ley para ellos no existe y te pueden disparar y te pueden abusar de cualquier manera. Entonces, yo no sé qué va a pasar este fin de semana en Estados Unidos, porque esto ahorita le está dando la vuelta al mundo en todos los medios de comunicaciones. Normalmente en Estados Unidos, después de este tipo de actos, se vienen protestas masivas. Una vez yo estuve en esta ciudad, estuve ahí en Minneapolis, donde asesinaron a un moreno. Recuerdo que fuimos a visitar a unos familiares que estaban ahí en el lugar donde lo habían asesinado, que fue un caso famoso hace unos años que generó manifestaciones en casi todas las ciudades grandes de Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto que ha pasado ahora va a tener un escándalo de esa manera. Bueno, vamos a esperar qué reacciones hay sobre esto. Manuel Pérez Rocha, antes de entrar de lleno, porque hay preguntas que me gustan que en otros lados no podemos hacer o no se abordan de esa manera, pero pudimos ver el fin de semana protestas, ya que está tocando Peter esto, protestas en cualquier cantidad de ciudades en los Estados Unidos, protestas en diferentes países del mundo, a favor y en contra, ¿no? Algunas manifestaciones a favor, muy pocas, en contra muchísimas en todo el mundo. ¿Qué lectura se le puede dar a estas manifestaciones y sobre todo en Estados Unidos, país donde los ciudadanos están, la gran mayoría de los que han salido a manifestarse en contra de las acciones que ha tomado su gobierno? ¿Cómo podemos leer eso, Manuel? Bueno, entre otras cosas, incluso defensores del gobierno de Trump y personas que votaron por Donald Trump se sienten defraudadas una vez más. Digo, por segunda vez, ¿verdad? Pero se vuelven a sentir defraudadas porque Donald Trump lanza un ataque contra Venezuela y contra Latinoamérica, en el cual se gastan miles de millones de dólares en lugar de atender las necesidades que se decían que se iban a atender. La situación en el país es verdaderamente
trágica, ¿no? La situación de la gente más desfavorecida. Y una compañera de mi instituto, Lindsay, estoy buscando aquí su artículo. Lindsay, ahorita digo su apellido, por favor. Dijo que el Congreso debe detener esta guerra y ayudar a los trabajadores estadounidenses, porque los costos de todo tipo en este país para la gente se están duplicando, los precios de los alimentos se están aumentando. Lindsay Kashgarian es su nombre. Lindsay Kashgarian, nombre difícil de pronunciar. Los costos se están aumentando y las redes de seguridad social se están desmoronando en Estados Unidos, ¿no? Entonces pregunta en su artículo, un artículo que compartiré el vínculo, por supuesto, de un artículo escrito en una publicación de mi instituto, es ¿por qué estamos iniciando una guerra ilegal para ayudar a las compañías petroleras? Pero lo increíble es que esta pregunta no se la hace nada más una persona progresista, desde un instituto progresista como el mío, el Instituto de Estudios Políticos, el IPS, sino que es una pregunta que se están haciendo también incluso gente de derecha y de ultraderecha, ¿eh? La congresista Marjorie Taylor Greene, que hasta hace unos meses se le conocía por ser una exacerbada ultraderechista, pues está actualmente cumpliendo un papel de ataques desde la derecha a Donald Trump por su mentira, por su incapacidad, por su completa olvido, ¿sí? De decir America First. America First, América primero, se supone que iba a ser, pues, atender primero a la gente de Estados Unidos y después al resto del mundo, ¿no? Y lo que estamos viendo es una política, una geopolítica o reacciones geopolíticas desacerbadas, ¿no? Que ya lo dijeron en la introducción, o se están llevando al mundo al borde de una tercera guerra mundial, ¿no? Si no hay una tercera guerra mundial ahorita es francamente por la prudencia de las otras potencias, ¿no? Entonces estamos en una situación gravísima que va desde el asesinato de una persona en la calle en Minneapolis, de la que en efecto apenas me entero, porque en este país uno se entera de cosas todo el tiempo, ¿no? Es increíble. Hasta las cuestiones geopolíticas, el nivel de odio que ha fabricado este ser humano, se le puede llamar así, va desde ese asesinato a una persona inocente en la calle hasta estar armando una conflagración mundial. Una conflagración mundial de la cual todos y todas estamos francamente asustados, ¿no? ¿Qué decir? ¿Qué decir, Francisco? Sí, mire, para ambos, todos tenemos quizás algunos escenarios que son repetitivos en todo el mundo, de que Trump sacó a un dictador, que el tirano sacó a un dictador, de que llegaron los helicópteros, llegó el buque, entraron a la casa de Maduro, lo sacaron, golpearon a la esposa, y todo es por el petróleo. Y después de que no fue el cartel, que el cartel de los soles no existe, de que fue presentado en Nueva York, que fue muy astuta sus respuestas que dio, va, perfecto, eso es lo que todos sabemos. Pero ¿cuál es el trasfondo? Cuando vemos algunos videos de Hugo Chávez que veía o estaba narrando lo que estamos viendo ahora, y eso lo dijo hace 15, 20 años. Cuando vemos videos que la misma encargada, como le dicen los de la milicia en Venezuela, Delcy Rodríguez, explica cómo es el caso del petróleo realmente, de que Estados Unidos ya no es la primera potencia económica del mundo, hoy es China, ellos se quieren recuperar y con el petróleo gratis de Venezuela ellos se quieren recuperar. Otros dicen de que hay un acuerdo para que con esto que pasó de Estados Unidos con Venezuela, le da la libertad a China de quedarse con Taiwán y a Rusia de quedarse con Ucrania, como que se están repartiendo el pastel. Pero ¿cuál? Podemos hacer un análisis de algo más allá
que sea más de geopolítica, que se entienda realmente cómo el ajedrez se está moviendo, Manuel? Pues francamente no, porque yo creo que ahorita en este momento no hay ningún analista que pueda entender perfectamente el ajedrez, porque es un ajedrez como de 3 pisos, de esos ajedrezes más complicados. Pero yo creo que esa cuestión, para empezar de adelante para atrás, de que Donald Trump o el gobierno de Trump ha decidido ceder las áreas de influencia de otros hemisferios a las otras potencias, me parece que es falso, ¿no? Yo creo que no hay que irse con esa finta, pues, porque Estados Unidos tiene intereses globales, intereses empresariales globales, y su gran enemigo es China. Eh, Estados Unidos cuenta con toda una estrategia que incluso se llama así, los 5 ojos, ¿no? Que viene de esas muchas décadas, los 5 ojos, que son los países anglosajones, son Gran Bretaña en Europa, o el Reino Unido en Europa, y en Oceanía, viendo hacia Asia, es Australia y Nueva Zelanda. Y el quinto sería Canadá, por supuesto. Entonces son los 5 grandes países anglosajones que tienen una estrategia global. Bueno, por supuesto varía, porque en Australia, en Nueva Zelanda, a veces tenemos gobiernos, perdón, socialistas, como ahora en Australia. Es una variación, pero hay una tendencia, una cosa histórica desde fines de de la Segunda Guerra Mundial, a que Estados Unidos consolidó a sus alianzas eh, geopolíticas anglosajonas para estar tratando, bueno, influyendo, ¿no? En las distintas regiones del mundo. Y ahorita Australia es muy importante para eso. Ahorita Australia tiene, sin embargo, un gobierno socialista que hay que seguirlo muy de cerca, porque a ver cómo va a reaccionar ante esto, ¿no? Pero yo no creo que Estados Unidos va a jamás dejar que China tome Taiwán, y ahí vamos a ver qué pasa. Pues es completamente incierto, porque tampoco creo que China se va a quedar de brazos. Tampoco creo que China tenga el descaro, ni la falta de ética, ni la falta de visión histórica para decir, así como en términos coloquiales, pues ahora yo me aprovecho porque ya Estados Unidos invadió a Venezuela, ahora me toca Taiwán. No lo creo así. Yo creo que tienen un sentido histórico de mucho más largo plazo, como para poder, además, tener que tener el permiso de Estados Unidos para invadir Taiwán. Entonces, todo esto son meros conjuras mías, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, pero hemos visto mucha mesura de parte de China. La guerra en Ucrania ya está. Yo creo que sí, ahí es una carta blanca a Putin para que siga, eh, pues sí, dominando a Ucrania, y sobre todo un desprecio total a Europa Occidental, que es una marca que tiene Trump. Y bueno, en esas estamos, en un tablero de ajedrez muy complicado. Peter, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Usted qué logra ver? ¿Es solo petróleo? O como dicen, Venezuela está libre. ¿Y libre de qué? Peter. Tiene el micrófono apagado, Peter. Vamos a activar tu micrófono. Oh, sí, Peter, adelante. Ahora me escucho. Ok. Me llamó la atención la reacción de algunos políticos en Dinamarca ahora, porque les están amenazando también con el tema de Groenlandia. Ellos reaccionaban porque Estados Unidos dice que considera entre las opciones también una opción militar para tomar esa región, que es
es importante en las vías y en los recursos que pueda tener. Entonces, lo que decían los daneses ahora era que esto rompería la OTAN definitivamente. Un ataque en estas condiciones a un territorio que está bajo la tutela de Dinamarca, entonces implicaría qué va a pasar con la OTAN. Pues Dinamarca ha sido faldero prácticamente de Estados Unidos en todas las últimas guerras. Dinamarca ha estado en los primeros ejércitos ahí al lado de Estados Unidos, y ahorita Trump no considera nada de esas historias. Trump necesita recursos. Yo pienso que el tema de Venezuela, como tú dices, pues lo ha analizado todo el mundo, un montón de conjunciones que se hace sobre esto. Lo más importante que habría que reflexionar es desde el tema de los BRICS, lo que implica este momento histórico donde Estados Unidos siente una amenaza terrible cuando China habla, por ejemplo, de comenzar a transar el petróleo y todos estos recursos con la moneda de ellos, por ejemplo. Eso es una cosa que le preocupa prácticamente a la gran élite económica de Estados Unidos. Y entonces comienza a verse desde hace varios meses la amenaza a uno de los territorios que tiene la mayor reserva de petróleo de todo el planeta, que no tiene las capacidades defensivas, militarmente, por ejemplo. Esas amenazas pues llegaron y se movió todo este aparato militar de tecnología grandísimo, moviendo todos estos portaaviones. Entonces eso ha sido una cosa que a nivel de China pues no sabemos qué va a pasar. Yo recuerdo en el 2017 yo estaba en Rusia en unas actividades con mucha gente de Irán, de Rusia, de varios países. Ahí en algunas mesas discutía ya el tema de la intervención en Ucrania, por aquello que estaba pasando en el Donbass, que ya habían asesinado casi a 14,000 personas. Conocí jóvenes que habían quedado huérfanos, le habían asesinado a la mamá, al papá, estaban refugiados en Rusia. Y ahí se discutía ya el tema de la posibilidad de comenzar los conflictos a nivel global, y ya se barajaba el tema de intervenir definitivamente Rusia-Ucrania para detener la masacre, en que geopolíticamente pues también Rusia necesitaba alejar la frontera que implicaba la búsqueda que estaba haciendo Ucrania de entrar a la OTAN. Pero se hablaba de una guerra de desgaste a largo plazo. O sea, lo que dijo Putin, esta es una guerra y que se acaba en un par de días, era mentira. Ellos estaban buscando un desgaste a la OTAN, fundamentalmente acabarle muchísimo material bélico, y eso se ha visto así. Yo creo que el objetivo lo han alcanzado. Luego hablaban de Corea del Norte tenía que involucrarse en un conflicto directo para resolver sus diferencias con Corea del Sur. Se hablaba de lo que ya iba a pasar en Israel, por ejemplo, con todas las facciones alrededor de Israel, pero creo que hasta ahí todavía dudaban que hubiera en algún momento un enfrentamiento Israel-Irán. Entonces, todo eso está pasando ahora. Yo creo que hemos conocido por algunos medios, por ejemplo, de toda la instabilidad que hay en Irán en estos días, las protestas, que sin duda desconozco a profundidad qué es lo que habrá motivado de repente esta ola de protesta, y lo que está pasando es que posiblemente en las próximas horas hay un ataque masivo de parte de Israel y Estados Unidos para acabar definitivamente, según ellos, con el régimen de Irán. Entonces hay una movilidad también de buques de guerra y una cantidad de material bélico hacia rodear Taiwán desde hace un par de días, y esto coincide con lo que pasa en Venezuela. Entonces, en Venezuela yo creo que todo el mundo se dio cuenta que no es el tema de la democracia. Trump lo dijo en el discurso, más de 26 veces mencionó el tema del petróleo, tomándose a América Latina como su patio trasero, como lo han manejado, y que es el petróleo de ellos, y que el negocio es de ellos. Y entonces, al final, en Venezuela, pues, los que hablaban de que se acabó la dictadura, yo creo que se van a tragar ese cuento. Aquí es un tema de recursos y Trump hace números. O sea, ¿cuántos millones de barriles necesita para levantarse en el contexto global de lo que está tambaleando el dólar? Esos son números. Y son números, y hay una cacería. Lo último que pasó este día también, que cazaron el buque
cargado de petróleo de Rusia, que ha tenido que mover submarinos nucleares. Entonces, una cosa que no sabemos en qué va a terminar. Esto es complejo, pienso yo, porque aquí lo que se está viendo es el agotamiento de una élite en Estados Unidos en cuanto al control estratégico a nivel global con los recursos. Yo creo que China pues está expandiendo muchísimo en África y muchos otros países, y la presencia en Venezuela es una amenaza terrible que la élite de Estados Unidos pues no la va a soportar. Tienen que hacer algo. Y aquí yo creo que sí coincido con algunas personas que hablan de que lo que se ha evitado en Venezuela es el baño de sangre. O sea, lo que se ha tratado de evitar, porque de una u otra manera la élite de Estados Unidos iba a entrar, iba a controlar los recursos. Entonces ahí se está negociando. Bueno, creo que para mí la solidaridad de mi perspectiva es con el pueblo de a pie de Venezuela, y creo que aunque no estábamos de acuerdo con muchas cosas de lo que ya había hecho Maduro, pero creo que con él y su esposa hay que ser solidarios también en este momento, pero menos con la élite que ha quedado dirigiendo ese país. No sabemos en qué va a terminar, porque ahí vienen las purgas en cualquier momento internas, y eso va a ser doloroso también. Entonces, de una u otra manera, Estados Unidos va a terminar militarizando probablemente las regiones del petróleo en Venezuela. ¿Y esto qué va a significar para el mundo global, para China, para Rusia, que tienen serios intereses ahí también? No sé, Peter, si en un tercer lugar o cuarto lugar de todo de esta película que estamos viendo, que creo que está comenzando aún, hay un actor que no es tan de reparto, que Gustavo Petro, por cómo se ha expresado. Pero ahora da un giro todo completamente. Ha hablado Petro con Donald Trump. ¿Qué dijo Donald Trump después de esta plática telefónica, presumo? Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicarme la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradezco su llamada y su tono, y espero poder reunirme con él en un futuro próximo. Se ha publicado. Por su parte, de Petro no se ha conocido mucho de lo que haya hablado con Donald Trump. Yo acá en El Salvador hablaba con el economista César Villalona, cuando él decía, Trump ha dicho de que Marco Rubio ya se puso de acuerdo con Delcy Rodríguez para la transición, para que se pongan de acuerdo, ella va a ser la presidenta. Y él dijo, pero yo no he escuchado decir absolutamente nada, Delcy, sobre eso. Y hasta ahora no han dicho nada. Entonces, la versión contada desde un Pero lado, ya habló PDVSA. No, correcto. Yo estoy diciendo en ese momento, ¿no? Hoy falta escuchar también a Gustavo Petro. Pero este es un cambio, Manuel, o se mueven mucho las piezas del ajedrez al bajarle, porque él dice, me agradó su tono, como quien dice, le está dando la palmadita para que Petro ya se está portando bien, porque aquí depende de lo que diga Trump, la gente se porta bien o se porta mal, y eso nos quieren decir a nosotros. ¿Cómo podemos tomar este primer acercamiento que se ha dicho que tiene Trump con Petro? Bueno, yo creo que hasta Trump es bien sabido que hay que darle palmaditas para que esté contento, y si alguien le habla bonito se sale muy, muy contento, ¿no? De la plática. Es alguien que hay que consentir. Y yo desconozco la plática entre Petro y Trump. Yo supongo que Petro ha de tener la capacidad diplomática para haber convencido de alguna manera a Trump. La pregunta es cómo convencerlo de que se calme, ¿no? De que se calme con Colombia sobre todo, pero pues no tengo idea de qué habrá sido la plática o de qué haya sido. O sea, el tema central, por supuesto, es el tema de llamarlo a Petro lo mismo que llamó a Maduro, un narcotraficante, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá salido Petro de esa? Lo ignoro. Y la persona que ha sido ahora, volviendo a México, muy hábil para tratar con Trump, para tratarlo como si fuera un niño berrinchudo, pues durante ya bastante tiempo es Claudia Sheinbaum, ¿no?
Y aún así Donald Trump insiste con que puede y tiene las ganas de atacar a México, ¿no? ¿Qué decir? No sé, es un perro rabioso, pero lo importante también es entender los intereses específicos, como lo has dicho Francisco y creo que también Peter, y va mucho más, bueno, no más allá del petróleo. El petróleo puede ser central, pero también está el tema de la minería, ¿no? La minería, que es un tema central en El Salvador, por supuesto, para el país y en Venezuela lo que tenemos son intereses de empresas mineras extranjeras, estadounidenses, canadienses, europeas, no importa dónde estén domiciliadas, son los grandes intereses capitalistas de los cuales la familia Trump también forma parte porque se están beneficiando de todo esto, o sea, todo el tema de la alza en la bolsa de valores, de las acciones, de Chevron y de tantas empresas, ¿no? Van beneficiando de una manera u otra al poder político que es la familia Trump. Bueno, hay análisis que he estado escuchando sobre eso y es una absoluta nivel de corrupción a niveles impresionantes, pero no olvidemos a las empresas extranjeras, ¿no? Tenemos a Gold Reserve, que tiene un proyecto grandísimo para plata, cobre y otros minerales en Venezuela. Cristalex y la empresa canadiense, que tiene también amplias concesiones de oro, que fueron nacionalizadas por el gobierno venezolano, yo creo que durante Hugo Chávez, y por el cual ya han obtenido millones de dólares de compensación, pero ahí siguen, ¿no? Y todo el tema de la minería es sumamente importante. Yo creo que no nada más Estados Unidos está viendo el tema de minería, por ahí, y ahí está el conflicto, porque tenemos a China que está interesada, por ejemplo, en el coltán, que es y el coltán, Estados Unidos en tierras raras, bauxita, Rusia en toro y uranio, Turquía en oro, etcétera. Todo el tema de los minerales, como les dicen, raros o minerales críticos, para la supuesta transición energética, que no tiene nada de transición energética, que es sobre todo para satisfacer a los intereses de la empresa militar, de la industria militar, sí, para armar aviones y todo lo que sean aparatos de guerra. Pues ahí está Venezuela como, además de su potencial petrolero y de sus yacimientos petroleros, está todo el tema de la minería. Y esto es muy importante porque, por supuesto, nos toca a cada uno de los países de América Latina el ver que los intereses están puestos encima de los yacimientos de minerales, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para leer algunos comentarios que tenemos también. Así hacemos la primera etapa de comentarios para que podamos tomar agua. Ahora se habla del nuevo orden mundial, de la nueva doctrina de Trump. América para los estadounidenses. Ya Trump le capturó un buque de petróleo a Putin y ha reaccionado muy tibiamente. Este es otro tema. Estas son parte de todas las consecuencias, daños colaterales, reacciones que se empiezan a dar y que hay problemas. Así como hoy ha dicho la jefa de Estado de Dinamarca, que abran fuego si alguien de Estados Unidos intenta ingresar o invadir o atacar a Dinamarca, así como hemos visto las acciones que está tomando México, China, la advertencia que lanza también hacia los Estados Unidos, la tibieza de la ONU, la tibieza de la OEA, qué pasa con el BRICS, como mencionaba Peter Natarén, ¿qué dicen los dueños del mundo? Los dueños del mundo no son los países realmente, sino que los grandes millonarios del mundo, ¿qué dicen ante todo esto? Mayra Montiel, saludo Francisco y a todos los que vienen conectados a este canal. Les recuerdo dejar su like. Michi, en enero con mucho movimiento, aumentemos este apoyo para lograr nuestros objetivos. Ingrid Escobar, hola, Fran Gómez, bienvenidos los invitados, gracias a usted.
Buenas noches, Franklin, Francisco y Peter. Sean bienvenidos también. Buenas noches, Selva Mejía. Buenas noches, Rafael Ramírez. Bienvenido. Buenas noches, licenciada Ingrid. Buenas noches, Franklin, Francisco Gómez. Saludos a Peter y, por supuesto, a Manuel. Estados Unidos apoya a Trump y a la ICE. Chicos, bienvenidos a su casa. Frank Gómez, Peter Natarén, Manuel Pérez Rocha. Buenas noches, Gazú también. Bienvenidos a todos. ¿Dónde están Franklin? Ya viene. Hoy me doy chance de tener audiencia a mí también. Rafael, buenas noches. Saludos, Franklin, y a sus invitados. Gracias por informarnos desde San Salvador. Bendiciones. Buenas noches, aquí siempre viendo el canal. Saludos, nos dice Bianca. Ernesto Montalvo, buenas noches. Saludos cordiales para todos. Ya dejando mi like. Rafael Ramírez, bienvenidos a los conectados. Gracias, Michi. Saludos, buenas noches. Bendiciones de parte de Elba Mejía. Saludos a Peter, Francisco y Manuel. De parte de Mayra Montiel. Suscríbanse y comparten y denle like. También vayan a la RR que se va a retransmitir esta transmisión. Saludos desde la zona sur de San Salvador. Gracias por acompañarnos. San Marcos presentes. Fragón, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Hola, Sopapeo. Saludos. Bianca, buenas noches a los invitados. Dice Cat Gaming. Fran Gómez, al mando del barcito. Ahí me tocó, mire. Saludos a todos y bueno, si Maduro fuera el dictador que Estados Unidos y otros países dicen que por hoy tiene un gran apoyo en Venezuela y muchas partes del mundo, esto nunca pasaría con el narco de Bukele, dice Eduardo Rivas. Bianca Montes, se está viendo que Nicolás Maduro tiene un gran apoyo popular en Venezuela y en muchos países. Eso lo vamos a platicar inmediatamente. Ya cayó, fin de la historia. ¿Quién sigue? Master Digital. No, que si esta es otra cadena, sí, maestro. Véngase. Buenas noches. Pregunta, ¿qué papel tendrá la dictadura de Bukele en la nueva tercera guerra mundial contra China y Rusia? Es espectador. No tenemos mucho que aportar, ni para bien ni para mal. Buenas noches. Saludos. Mientras el mundo está revuelto, sumémonos a los números reales de los likes, nos dice Michi, el comandante Juan Pérez, like más like, gentes. Francisco Gómez, lea los comentarios, se los estamos leyendo. Aquí lo que va a pasar es que se terminarán dando en la torre, porque ese Chelito ya lo están viendo de mal modo. Lastimosamente los que vivimos acá, pero al rato suenan las cacerolas. Bendiciones, buenas noches para todos. Los verdaderos piratas del Caribe han atacado de nuevo. La bestia se escapó de la jaula y ya no hay vuelta atrás, gentes. Una verdadera mafia, supremacías y xenofóbicos se apoderó del gobierno de los Estados Unidos. El abuelo Trump ya está hablando de cancelar elecciones. Parece que Bukele le está asesorando ahora. Compartemos y dejamos el like. Efectivamente, México sigue en la agenda de Trump. Nos dicen, hey boy, ese güey es proimperialista, más es que ciudadano gringo, juró lealtad al imperio, no tiene conciencia, se vende al mejor postor por intereses personales. Cabal, lo que estos trepados, bueno, los que están afuera no están dejando su like. A México no lo toca Trump, México es campo minado para los Estados Unidos, porque México no es Venezuela. Con conocimiento les digo, Canadá no puede conquistar nada. Todo nuestro dinero ha sido regalado a Ucrania. Bukele está escondido en su búnker. Ahorita es muy cobarde, dice el comandante Juan Pérez. Entre otros comentarios que siguen llegando a nuestras redes sociales. Compartan, dejen su like, su super chat, super calcomanía, las estrellas, en fin, en todas las redes sociales en que estemos. Ustedes, por favor, también compartan y vayan y sigan a radiolarr.com también para que podamos tener mayor conocimiento, más personas en cada una de las redes sociales que tenemos y de los espacios. Peter, vengo a El Salvador, como preguntaba alguien ahí, y El Salvador, ¿qué papel juega en todo esto? Somos espectadores, aunque al fin en la OEA ya se pronunció El Salvador, no como muchos quisiéramos, pero ya dijeron algo, Peter.
Bueno, El Salvador ha facilitado los aeropuertos para ciertas aeronaves que han operado todo esto contra Venezuela, y eso creo que lo hemos sabido por algunos medios de comunicaciones, que algunos publicaron fotografías de los drones estos que aparecieron recopilando información en Venezuela. Entonces es un papel sucio, terrible. Yo creo que vamos a terminar siendo señalados por todo esto que está haciendo Trump. Nosotros por ahora, yo pienso que la situación de Bukele es muy complicada también, y tiene que alinearse a Trump. Trump es un tipo parecido a Bukele en cuanto a que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Por lo menos ahora está diciendo que es un buen chico porque tiene el SECOT y tiene ahí a miles de personas, pero probablemente mañana amanezca Trump diciendo, me envió pues a los más terribles pandilleros liberados desde las cárceles y ahora están en Nueva York, como lo dijo en una campaña electoral. No sé si recuerdan que Trump dijo esa amenaza. Entonces cualquier cosa puede suceder. Por lo tanto, Bukele va a estar en este momento en esa línea de acompañar lo que diga Marco Rubio y lo que diga Trump, definitivamente. Porque aquí en Venezuela se ha abierto una puerta, que esa puerta le puede facilitar incluso al mismo Trump, pero en el futuro podría haber un cambio y facilitaría la caída incluso de Bukele, que yo pienso que aquí es donde Bukele tiene que reflexionar con lo que ha pasado en Venezuela. En cuanto con Trump, nosotros no tenemos petróleo, dice con grandes mentiras Bukele que tenemos una serie de minerales raros, que eso no se puede comprobar hasta ahora por ningún científico. Entonces, yo creo que eso no es ningún interés en este momento para Trump, El Salvador, pero hay un problema gravísimo en el cual se ha involucrado en cuanto a la violación de derechos humanos de los mismos venezolanos que estuvieron acá. Luego se ha enfrentado a muchos políticos demócratas en Estados Unidos, que incluso lo han amenazado públicamente ahora, ¿qué tal si vos sos el próximo? Aquí no se va a hacer ninguna operación de ese tipo, pero yo pienso que sí se ha abierto una puerta muy importante. Estados Unidos, pues los fiscales siguen teniendo allá algunos cabecillas que van a ser condenados. En base a eso, en el futuro, pues creo que los demócratas le van a apostar a que algún fiscal pida la cabeza de Bukele, y ahí es donde se va a ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela. Los militares no están dispuestos a derramar sangre por nadie, este tipo de personas. Y yo pienso que eso es lo que ha dado una señal en la cual Bukele debería de pensar qué es lo que va a hacer en los próximos años con este país. O sea, en Venezuela la sangre pues la han puesto los cubanos, no los venezolanos, no los militares venezolanos. Entonces significa que llega un punto de desgaste donde los militares, y peor en El Salvador, aquí yo pienso que ningún grupo de militares va a estar dispuesto, si un fiscal llega a pedir la cabeza de Bukele, a comprometer su institución en una discusión con Estados Unidos. Entonces eso va a ser una cosa muy crítica, puede generar una crisis política en el país muy seria. Entonces yo pienso que esta puerta que se ha abierto en Venezuela es muy importante, por lo que podría pasar acá si Bukele se reelige, porque abriría ese camino. Yo pienso que está a tiempo. Por ejemplo, yo siempre pensé que Maduro en la última elección iba a ceder la candidatura a otra persona, pero ¿qué es lo que pasa acá? En estos partidos políticos, como el PSV en Venezuela y la facción esta que tenemos en El Salvador, no tienen liderazgo, es una sola persona, ese es el problema. Yo pienso que allí no hay relevo. Entonces ese era el problema, que Maduro no confiaba ni en su propia sombra, pero eso genera un desgaste a la larga, pues la gente después de 1 o 2 periodos, yo pienso que esa tendencia en cualquier parte del mundo es un problema. Es lo mismo en El Salvador, es el mismo camino lo que lleva. Aquí lo que yo veo es una crisis muy fuerte si hay cambio de poder en el Congreso, en la Cámara Baja en Estados Unidos. Luego Trump mismo creo que dijo ahora o ayer de que si pierde la mayoría, él está en un difícil camino y que puede ser destituido, algo así parece que dijo en uno de los discursos. Entonces yo pienso que ya en Estados Unidos se está viendo eso desde ese punto.
Y hay algo aquí muy interesante, y es que no sé en qué vaya a terminar esta captura de Maduro. Primero porque en la corte en Estados Unidos pienso que va a haber mucha presión para que se le haga un revés, probablemente un revés a Trump. Sí, yo creo que ya cambiaron, incluso por lo que han anunciado algunos medios de comunicación, que ya el cartel de los soles no existe, según la versión que han presentado los fiscales. Entonces, ¿qué podría pasar? Si Maduro, me imagino que el camino es liberarlo en algún momento, a lo que le van a apostar para hacer un desgaste político fuerte a Trump. Eso sería terrible para Trump, que Maduro de repente, de aquí 1 año, 2 años, quede libre, parezca en Turquía o Rusia. Entonces es el fin de toda esta política mentirosa que Trump ha traído ahora con estar amenazando a varios presidentes y con lo que ha hecho contra Maduro. Entonces eso podría repetirse para muchos. Pienso que han analizado la parte que ha, por ejemplo, todo lo que estaba sacando de documentos de este señor Einstein. Entonces hay un espejo terrible para Bukele en todo esto. Trump no va a tener el superpoder que pienso yo los próximos meses. Bukele tampoco tiene una buena imagen ya en Europa, y yo creo que con los chinos tampoco va a tener mucho camino. Los chinos en cierto momento todos se han sentido traicionados, pienso yo. Bueno, yo vi un día de esto al embajador chino y alguien ahí en privado le hacía una pregunta y mejor obvió. Creo que no se sienten confiados en este grupo que está manejando este país. Entonces no sabemos en qué vamos a terminar en todo esto que se prevé a nivel internacional, que va a ser muy crítico para los países satélites, por ejemplo. Pueden tener las mayores consecuencias. Bueno, así es, estamos en el Barcito FM, señal originada desde El Salvador, en Centroamérica, 8:53. Será esta plática retransmitida mañana a las 7 de la mañana también por radio, la rr.com, para que tengamos otro público, otro análisis de toda nuestra gran audiencia. Nos acompaña Manuel Pérez Rocha, investigador del Instituto de Investigación, no me equivoqué, ¿verdad? Investigador del Instituto de Estudios Políticos de Washington, y Peter Natarén de la comunidad Santa Marta, que nos acompañan en esta oportunidad. Manuel, ¿y qué? Bueno, antes de eso, tengo la reacción de Gustavo Petro después de la plática que tuvo con Donald Trump. Donald Trump cambió el discurso, Gustavo Petro también lo ha cambiado. Adelante, producción, si lo tenemos. Siempre un pueblo, todo del debate de estos 2-3 días que se ha desatado. Hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Y eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro. Porque es que yo sé de la guerra, entonces viví una parte en eso hace mucho. Todo ha cambiado, ahora son drones, antidrones, espectro electromagnético, etc. Pero siempre un pueblo, y eso no ha cambiado, lo hace es el mismo pueblo. Yo sé que si alguien osara hacerme daño de cualquier manera, pues literalmente por la historia de Colombia, por el grado de apoyo que hemos alcanzado, entre más pasa el gobierno, más apoyo, contrario a lo que sucede siempre, lo que sucedería es que el pueblo de Colombia entra al conflicto. Y se repetiría lo que conocemos ya en los 2 siglos que llevamos de república. No hay que explorar mucho, todos lo sabemos. Bueno, no sé si podemos reaccionar. Habló, pero no dijo mucho. Prácticamente está siendo cauteloso a partir de ahora.
¿Alguna reacción, Manuel? No, bueno, yo creo que ha de estar un poco anodado de haber hablado con En shock semejante todavía. personaje, ¿no? En shock está todavía. Espantado, porque ha de costar trabajo hablar con una persona así, ¿no? Pero bueno, yo quiero también, o sea, decir una cosa muy importante, que es que ah, que no es nada más Donald Trump, sino sus alrededores, sus allegados, quienes son verdaderamente los perros de guerra. Por ejemplo, Stephen Miller, ¿no? Y Stephen Miller dijo algo verdaderamente escalofriante, creo que ayer o hoy en la mañana, que es que ojalá se pudieran invocar poderes de guerra en el Congreso de Estados Unidos. Lo dijo así como una mera ocurrencia, pero yo he estado muy tenso un poco en torno a esa probabilidad, y yo creo que es una querencia que tiene Donald Trump de llamar a la guerra, pues, contra quien sea, por supuesto Venezuela o Irán, y eso podría ocasionar, pues, que se cancelen las elecciones aquí en Estados Unidos. Las midterm elections, las elecciones de medio término, las elecciones de Congreso, lo cual supondría ya la entrada y la posicionamiento del fascismo, ¿no? En este país, ya cancelar las elecciones. Pero bueno, es una suposición, pero hay que tenerla en cuenta, porque la tirada de Donald Trump es acabar con todo, pues. Es terrible, ¿no? Pero así es. Vamos a estar en un año intensísimo y la lucha es fuerte, y estamos en organizaciones en Estados Unidos trabajando muy duro. Hay organizaciones, por ejemplo, WOLA, ¿no? La Oficina de Washington para América Latina, que está trabajando con organizaciones venezolanas y latinoamericanas en denunciar todo ataque de Estados Unidos contra Venezuela y contra Latinoamérica. Insisto, es contra Latinoamérica. Y también lo importante aquí es que no estamos en Estados Unidos callados, pasivos, ¿no? Mucha gente a mí me escribe, amigos, ¿qué pasa con tu presidente? Bueno, como si me estuvieran reclamando. Hay una fuerza en Estados Unidos que nos estamos articulando poco a poco, con muchas dificultades. Pero también una gran dificultad es, por ejemplo, el Partido Demócrata. O sea, el Partido Demócrata pasó el presupuesto militar a finales del año pasado, que permite estas guerras. Entonces sigue siendo, pues, una lucha hacia arriba, porque no es que el Partido Demócrata sea la solución o la alternativa progresista, ¿no? Por supuesto tenemos congresistas, senadores, diputados muy solidarios con El Salvador y con el pueblo salvadoreño, como Jim McGovern y otros, con los cuales trabajamos, pero es una lucha cuesta arriba, pero estamos, ¿no? Desde Estados Unidos y sobre todo la diáspora salvadoreña. Acá en Estados Unidos yo vivo en una región de la zona de Washington, de la ciudad, en la que hay una gran población salvadoreña, y de careta parece que están contentos con lo que pasa en El Salvador, pero uno se pone a platicar con la gente y dice, no, es que, o sea, el nivel de conciencia crece, ¿no? Y bueno, creo que hay que ser alentadores en este año, ¿no? 2026, porque el derrotero es inmenso, pero pues es solamente el poder de la gente, ¿no? Lo que va a vencer a este fascismo que se está imponiendo. Diosdado Cabello dijo que 100 fallecidos por el ataque por una potencia nuclear. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, donde hasta ahora hay 100 fallecidos y una cantidad similar de heridos. Manuel,
¿Quién va a responder por estos fallecidos? Que entre ellos hay un poco más de una treintena de cubanos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Simplemente serán un número? Peter, ¿serán un número Pues únicamente? es una muy buena pregunta, Peter, si tienes una, por favor. Bueno, este tipo de gobiernos asesinos nunca responden por la vida y siempre lo toman como colateral. O ¿Cómo? sea, el problema es la debilidad de las instituciones multilaterales, de la ONU y todo, ¿no? Y de la complacencia que tienen la mayoría de los gobiernos, empezando por los europeos, ¿no? Que Europa siempre ha sido, y Peter lo sabe, fundamental también, cada embajada, cada gobierno Bueno, humanos dice, en El Salvador, ¿no? Y sin embargo, pues vemos que están endebles, que están débiles, que están aparte entre la espada y la pared, entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Abandonados por Trump, se sienten, y aparte desintegrados entre. La Unión Europea está desintegrada. Ya no hablemos del Brexit, por supuesto, pero dentro de la Unión Europea hay una desintegración. ¿Por qué? Principalmente porque desde hace 30 años la Unión Europea o la Comisión Europea se ha dedicado a perseguir los intereses comerciales de las grandes empresas europeas. Ese es su papel, ¿no? Y todo lo demás es diplomacia no sé cómo llamarle, diplomacia de segunda. bueno, Manuel, probablemente la podamos restablecer tu cámara también para que podamos tener una mejor comunicación, por supuesto, con todos nuestros oyentes. Si puedes, Entonces, me salí de cámara. si puedes salir. Sí, está afuera. Lo Yo tenía lamento, un no sé qué problema pasó, es que estoy en mi teléfono por situaciones, no estoy en mi teléfono, lamento haberme salido de cámara, pero yo creo verdaderamente que la solidaridad entre los pueblos, y aunque suene aquí cliché o a lo que sea, aquí estamos con la gente salvadoreña en la zona de Washington, y Peter lo sabe, las comunidades hasta de Santa Marta están aquí, y todas las articulaciones sociales son lo que más importante hay ahorita, porque en los gobiernos hay muy poco en que confiar. Peter, agrega algo. Mira, Fran, yo con respecto a lo que preguntaba, pues estos genocidas pues nunca han respondido por las vidas. Incluso yo he escuchado a un militar estadounidense hablando en una entrevista de que un poquito murieron para lo que esperaban. Entonces, yo creo que hay un panorama bien difícil. Trump acaba de pedir ahora $1,5 billion del presupuesto militar. Entonces, eso es una mala señal. Yo pienso que no estamos en un buen momento. Se espera algún conflicto más serio a nivel internacional. Francia e Inglaterra también han dicho que no sé si firmaron ya el convenio con Ucrania para meter tropas ya en Ucrania directamente. Entonces, yo creo que sí estamos a las puertas de un posible conflicto global. No sé en qué magnitudes va a ser, o va a ser en distintos frentes. Esto creo que sí obligaría en algún momento a China a entrar contra Taiwán. No sabemos el papel de Corea del Norte, pero yo creo que van a haber muchísimos frentes a la vez. No sé qué va a pasar, esto del petróleo también, Estados Unidos a toda costa se quiere aprovechar de este petróleo en Venezuela, pues probablemente porque están planeando sí acabar con Irán. Y acuérdate que Irán, pues en una guerra tendrá que cerrar el estrecho de Hormuz, creo que se llama, que es donde pasa la quinta parte del petróleo del planeta. Entonces es preparándose para eso, probablemente. Entonces 50 millones de barriles, pues no sé cuánto pueda durar en tiempo y qué es lo que podría significar en los cálculos militares atacar a Irán y el tiempo que pueda cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces yo creo que es muy difícil ahora medir las consecuencias. Probablemente no sé qué va a pasar en Estados Unidos. Yo creo que son meses muy difíciles y Trump le puede apostar a hacer cosas locas antes de noviembre.
Entonces este año va a ser muy complicado por lo que se ve a nivel internacional, y para El Salvador pues un desastre económico y difícil que esto va a significar. Tenemos muchísimos problemas ya, y esto sí nos va a traer un problema más serio pues a nivel de país, a nivel de lo que va a impactar es directamente a los pobres. En este país los pobres ya no tienen ni medicinas en los hospitales. Va a ser muy difícil para sostener el sistema educativo. La misma policía le están dando roles de cuidar instituciones del Estado, por ejemplo, que normalmente hacían a través de empresas privadas. Entonces, todo se está viendo a un nivel de tanto deterioro económico y una crisis global. El impacto va a ser definitivamente fuerte contra los pobres. Entonces, lo que veo en este panorama es una cosa, creo que un conflicto muy serio. Las provocaciones a Rusia pues son muy fuertes con eso de el petroleros, te digo. Y si Francia e Inglaterra al final entran a Ucrania, creo que es una provocación terrible contra Rusia. Entonces esto va a tener algunas magnitudes, algunos desenlaces muy complejos. Y lo que está pidiendo Trump en presupuesto, yo no sé qué lectura tiene Manuel sobre esto, pero es exagerado pues la cantidad de plata que está pidiendo para este año fiscal que viene. Que es una billonada, quiero decir. Bueno, mi lectura, perdón, Francisco, sí. Repito, es que lamentablemente el Congreso vota a favor de ese presupuesto. En el Congreso normalmente votan también a favor los demócratas en ese presupuesto, ¿no? Entonces tenemos una aplastante mayoría de warmongers, como se dice en inglés, ¿no? De congresistas que están dedicados a hacer la guerra. Y no es nada más hacer la guerra por hacer la guerra. Detrás están los intereses de la principal, quizás, industria, que es la industria armamentista, ¿no? El aparato industrial militar, el cual está recibiendo una carretada de ganancias. Todo es un negocio. Todo es un negocio. Todo se cotiza en la bolsa, en el stock, en los stocks de Nueva York. Y los stocks están ahorita hasta arriba. O sea, pues el sistema capitalista le está aplaudiendo a Donald Trump porque es... entonces, ¿cómo ver eso desde abajo? ¿Cómo analizar ese sistema capitalista de ganancias, ¿no? Desde la guerra contra Gaza, desde el genocidio contra Gaza, todo ha sido el alimentar el aparato militar. Y no nada más de Estados Unidos, de Alemania y de otras potencias europeas. Entonces, bueno, estamos siguiendo no es algo inédito, es una tendencia que se viene dando, ¿no? Peter, El aparato de guerra. Agregamos algo más, y eso es un poco más de país. Eso que está pasando desde el sábado entre Venezuela, Estados Unidos, Venezuela, es lo mejor que le ha pasado al gobierno esta semana, porque los reflectores sobre todos los actos de corrupción, sobre toda la violación de derechos humanos, la no transparencia que hay, ha quedado en un segundo o en un tercer plano. Entonces, esto es como la pandemia, es lo mejor que les puede pasar para apagar los reflectores hacia lo que están haciendo. ¿Cómo lo estará viendo el gobierno esto? Peter. Fíjate que, claro, la gente se ha suspendido de otros temas por un rato, pero yo creo que es muy peligroso también para la gente que está alrededor de Bukele, porque yo escuché a un funcionario de Estados Unidos diciendo de que lo que más les interesa es que Maduro diga dónde fueron a parar los petrodólares. Eso es muy peligroso para muchos políticos en toda América Latina. Y dijo este político en Washington que Maduro es el único que puede decir la verdad y que buscan que con esa información puedan encontrar si hay demócratas involucrados también en el pasado en negocios con Venezuela. Acordate que aquí hay señalamientos, que creo que si es lo que busca Estados Unidos, aclarar dónde fue a parar todito ese dinero, porque es lo que ahora entiendo que es lo que están presentando en la corte.
O sea, ya no es el cártel de los soles, sino que están presentando algo que dijeron una red de subordinación, una red de corrupción. Entonces, lo que entendí en esta persona de los círculos de Trump es que quieren ver dónde fue a parar todo eso. Entonces van a vincular y ahí es donde comenzaría una cacería incluso con muchos otros gobiernos. Y Bukele yo creo que no se aleja. Yo siempre sospeché porque Maduro nunca dijo la verdad sobre esos negocios que hubieron con El Salvador. O sea, Maduro pudo haber dicho algo públicamente, pero siempre dijo, sabemos cosas de Bukele. Creo que en algún momento lo dijo, pero nunca tuvo el valor de decirlo públicamente, porque imagino que involucra a otras personas. Pero lo que entiendo que hoy en Estados Unidos lo que buscan es que se aclare esa información. Entonces, probablemente hay preocupación en el círculo muy cercano a Bukele. Yo en algún momento, hablando con unos diputados venezolanos, había como un enojo que había pasado con mucho dinero que nunca se les pagó desde El Salvador. Entonces como que había una bronca por ahí guardada y un remordimiento contra algunas personas involucradas en el país. Entonces si en esa corte ahora lo que están hablando es que se va a esclarecer esas redes de lavado de este dinero, eso es peligroso para mucha gente en El Salvador. Entonces yo creo que se ha abierto una puerta muy interesante y, como lo digo, no es la democracia, no es eso lo que se busca. Ese fue el discurso para poder mover los barcos y puede ser el discurso para coaccionar a la población en Honduras que terminó votando por el Partido Nacional. O sea, es la manera de cómo Trump está usando herramientas para poder controlar un buen espacio de influencia que le ayude en movilidad de barcos, de aviones. Bueno, en Honduras pues tienen una base militar muy grande de hace años, es importante ellos controlar a un gobierno títere. Yo creo que esa es la situación. Entonces, bueno, en Venezuela pues era obvio que el problema era Maduro por compromiso moral con Chávez, pues jamás iba a aceptar, pienso yo, un negocio de sometimiento de los recursos naturales a Estados Unidos, donde tuvieran desventaja. Entonces, era obvio que lo iban a quitar, y Maduro había apostado al tema de armar a la sociedad venezolana, pensando que un atrevimiento de que Estados Unidos entrara con ejército por tierra, pues eso se iba a convertir en un Vietnam. Yo pienso que a eso le apostaron por muchos años, a preparar esas condiciones. Vemos lo que ha pasado. Y por eso es que creo que muchísima gente habla de traición y cosas que se van a aclarar en el futuro. El que escribe el primer libro aclarando eso creo que va a vender muchísimos ejemplares porque todos vamos a querer saber la verdad de lo que ha pasado. Pero al final, yo creo que la situación de Centroamérica pues no tiene mayores herramientas de beneficio positivo para las sociedades, simplemente va a quedar el sometimiento. La corrupción es grande en El Salvador y por lo tanto hay mucha cola que patearte y estos van a tener que ser sometidos. No sabemos hasta cuánto va a durar eso porque van a caer y ahí nosotros, creo que el pueblo, las comunidades ahora pues tienen un momento para reconfigurarse, para organizarse. Y yo creo que la gente está entendiendo, muchísimas comunidades donde la gente está incluso arreglando sus calles. Creo que todo el mundo está entendiendo que aquí va a llegar un momento que la sociedad, desde los pobres, tendrán que mover políticamente el futuro del país. Son ellos los únicos que saben sus problemas y los únicos que podrán resolver sus problemas, y tomar el control de las instituciones del Estado es una cosa del pueblo. De lo contrario, si la gente sigue creyendo en familias, discursos, en gente que se te presenta muy bonito y que luego cambia el discurso estando en el poder, yo creo que nunca vamos a salir de la pobreza. Ya en tantos años la gente creo que está comenzando a entender que nadie te va a resolver los problemas. No te los resolvió Arena, no te los resolvió el FMLN. Le dieron el poder absoluto a Bukele pensando que con eso iban a resolver sus problemas, y vemos que la pobreza es más fuerte y va a haber una crisis social muy, muy compleja. Entonces la gente tiene que tomar acción y muchas comunidades se están organizando para ese momento.
Le pregunto lo mismo, pero con diferentes actores y escenarios a usted, Manuel. ¿Esto está tapando lo de Epstein a Donald Trump? ¿Eso también es demasiado grande para él? Bueno, de lo de Einstein yo estoy cansado ya. Caiga quien caiga, ¿no? Como decía la película de Jimmy Cliff, el jamaiquino, el gran músico jamaiquino que murió hace pocos meses, caiga quien caiga. Yo creo que sí es, por supuesto, un tapón ahí, ¿no? Que le da un poco más de tiempo a Trump. Pero yo finalmente creo que lo de Einstein no va a llegar a ningún lado, pues ha sido un despapal que sigue siendo lamentablemente para mí, o sea, una otra muestra para Trump y sus seguidores de la cacería de brujas que ellos llaman, ¿no? O sea, ¿qué quieren demostrar? ¿Cómo? Y en lo que salen los files de Epstein, los archivos de Epstein, pues se están cayendo otras personas, ¿no? Clinton, y ya no voy a mencionar a más. Yo creo que eso es una cuestión lamentable, lamentabilísima. Sabemos que el tipo es un pederasta y un asqueroso, pero llegárselo a demostrar así, pues el tipo ya llegó a la presidencia siendo un felon, siendo un criminal. ¿Qué más le quieren buscar? Yo creo que por ahí no va tampoco, ¿no? Eh, Creo siendo un poco lo de Peter, ¿no? Yo creo que un tema importante y hay que entender es que nunca Donald Trump y su gobierno se han justificado en su invasión a Venezuela o a ningún otro o en su acción a ningún otro país en cuanto a defender la democracia o los derechos humanos. Que yo sepa, yo no he oído la palabra derechos humanos en boca de Donald Trump. Nunca. Ni la palabra democracia, quizás. No están en su vocabulario, quizás las haya mencionado, pero no son parte de su discurso, de su narrativa, ¿no? Que es una diferencia, la tradicional intervención estadounidense en América Latina para defender la democracia y los derechos humanos y, por supuesto, intervenir en aquí y acullá, ¿no? Yo creo que la verdad es que en el petróleo, la verdad lo dice muy claramente Donald Trump. En eso sí, no tiene pelos en la lengua, es cínico y dice, vamos por nuestro petróleo. Él llama nuestro petróleo, no porque para mucha gente es, bueno, de este tipo no se sacó que su petróleo si es de Venezuela. Bueno, pues hay que ver la historia de las empresas petroleras estadounidenses, ¿no? Que tuvieron yacimientos de petróleo y que fueron expropiadas por Hugo Chávez, para empezar, ¿no? Desde el chavismo ha habido una andanada de demandas multimillonarias de miles de millones de dólares contra Venezuela que han sido exitosas en el CIADI del Banco Mundial, ¿no? Y que han desangrado también al país, a Venezuela. Y entonces eso, pues, ¿no? Es decir, la narrativa de Trump no son de este gobierno de Trump y no son de los derechos humanos ni la democracia. Es ya simple y llanamente el hemisferio nos pertenece. Ya lo dijo. ¿Qué más podemos decir? ¿No? Ya. Perfecto. Manuel, quizás sea mi última pregunta. Perdón. Comentarios finales. Quisiera entender algo. Se habla de una traición, se habla de que hay un acuerdo entre el gobierno de Trump, específicamente Marco Rubio, con los que están mandando hoy en Venezuela, que no ha cambiado mucho. El que no está es Maduro y hoy han quitado a un general y ahí sigue. No quiero hablar de eso. Pero el discurso de Estados Unidos con lo que vemos en Venezuela dista mucho de la realidad. Porque hasta ahora sí he visto la posición, digamos, de PDVSA, de que sí, que van a llegar a un acuerdo para venderle crudo, no regalarle, porque se entiende también que Estados Unidos lo quiere regalado porque es de ellos. Delcy Rodríguez
ha dicho de que no, que tiene que llegar a un acuerdo, que esto, que lo otro, pero hasta ahora Venezuela, quizás con un tono mucho más bajo, pero sigue mostrando resistencia hasta el momento. No se ha visto que se junten, ni los de Estados Unidos con Venezuela, ni allá, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿quién va a dar el primer paso real para ver quién se impone? Esa es la pregunta, Manuel. ¿O quién lo debería de dar? Bueno, ¿quién lo debería de dar? Es la comunidad, la llamada comunidad internacional, ¿no? Llamada, porque eso que es una comunidad internacional está muy entre comillas, ¿no? Pero el primer paso lo debería dar la multilateralidad y los espacios multilaterales, la ONU, para restablecer el orden en ese país. Que lo va a hacer Daisy Rodríguez. Yo no entiendo, la verdad, sus intenciones. Yo no entiendo su parte en el pacto. Pero de que lo tiene una parte, la tiene. El hecho de que ya Trump haya, entiendo, por lo que voy leyendo, desechado a la Machado bueno, Guaidó creo que ya se quedó en la historia, pero en fin, otras personas de oposición, de derecha en Venezuela, es inquietante, es impresionante. Yo creo que hay mucho que ver estos días, no puedo pronosticar nada, ¿no? Creo que le tengo que dar el derecho también de la duda a Daisy Rodríguez, a ver cómo va a actuar los próximos días en defensa del país. Nada más, no puedo decir más. Peter, ¿quién debería dar el primer paso y demostrar su autoridad, su fuerza o su debilidad? No sé. Bueno, en este caso se ve un sometimiento de parte de la señora Rodríguez. Pues hay una amenaza clara. Yo creo que también uno de los factores importantes a pensar es que ha quedado muy fraccionado también la alta dirigencia que ha tenido Venezuela. Vos ves a Diosdado Cabello con un grupo de gente armada casi todas las noches publicando videos. El ejército por otro lado con su jefe, y la señora, pues creo que incluso se hablaba de una captura de un alto general que ya lo acusan de traición en todo esto, el jefe de la seguridad de Maduro. Aquí el primer paso se ve lo que ha hecho PDVSA ahora. O sea, Trump ha venido insistiendo que el petróleo es de ellos, que hay acuerdos de negocios. Anoche habló de los 30, 50 millones de barriles. PDVSA, algo así se llama esta empresa de Venezuela, lo confirma ahora en un comunicado. Entiendo que dicen que van los 11 petroleros ya a recoger este cargamento. No sabemos qué va a pasar después de eso. Eso probablemente sea el acuerdo para calmar la tensión, probablemente sea el acuerdo para que se vayan todos los barcos militares del Caribe. Probablemente hay cálculos económicos de parte de Trump que con eso pues recupera lo que dice que le robaron a las petroleras allá por los años 70 y luego por lo que hizo Chávez. Hay una venganza muy fuerte de ese grupo económico multimillonario alrededor del petróleo en Estados Unidos en este tema. Y es lo que dice Manuel, pues esto no beneficia a la sociedad norteamericana en nada, beneficia a una élite. Yo pienso que todo el mundo en Estados Unidos, con los costos de las casas, con los costos de la comida, está harto de todo esto, y mucha gente, yo pienso que se dio cuenta que ha sido defraudada con Donald Trump, y peor la comunidad latina. Entonces los mismos republicanos en este momento están diciendo que lo que ha pasado en Venezuela les va a traer enormes consecuencias políticas electorales y que no les van a beneficiar en nada, porque la gente en Estados Unidos en lo general está viendo que esto pues es un problema serio, porque sigue beneficiando a las élites que siempre se benefician de todos los conflictos, los que se beneficiaron con lo que pasó en Irak, en Afganistán. Es una élite y no salen de ese círculo, y quienes pagan esa guerra con los impuestos, pues la sociedad norteamericana. Entonces, en lo de Venezuela, yo lo que sí siento que Venezuela va a terminar en un conflicto interno, probablemente. Hay facciones muy marcadas en este momento, muy difícil, de cualquier espacio oportuno, pienso yo, que se comenzarán a acusar abiertamente entre los liderazgos, y eso va a generar
un proceso muy crítico adentro de Venezuela. No sé si lo va a aprovechar Trump para controlar los recursos, que lo veo difícil. Es lo que han buscado, que les aprobaran una guerra en el Congreso, no sé, eso tal vez no va a pasar, y lo que se han especializado en este ataque pues simplemente es una acción policíaca, como le han tratado de camuflajear este caso. Pero además de eso, yo pienso que el negocio está en los millones de barriles, y ojalá eso comience a bajar la tensión. Probablemente Maduro va a terminar en Rusia, en otro país. Eso es lo que va a suceder, y no sé, el punto y aparte va a ser lo electoral en Estados Unidos. Luego la región va a tener múltiples consecuencias, y no sé, estos países es bien difícil, porque si no se alinean con uno, se alinean con otro, pero nunca logran hacer un bloque en América Latina, y los pocos espacios que se lo intentaron hacer, los derrumban las mismas derechas, por ejemplo. Con la llegada se cayó toda la CELAC, se ha caído todos estos movimientos, mientras Asia, por ejemplo, ha dado pasos importantes. Bueno, la Unión Europea pues lamentablemente son inútiles, y yo pienso que ese bloque también se está derrumbando ahora, y Donald Trump está contribuyendo a pasos gigantados, y si sigue con ese conflicto con Dinamarca, yo creo que va a ser el fin de muchas cosas, de esas relaciones que han tenido con la OTAN, porque ahí tendrá que definirse Europa, definitivamente, si se queda como bloque apoyando a Dinamarca en ese conflicto o se va con Estados Unidos. Y Canadá, hablando con una canadiense ayer, que conoce muy de cerca a los políticos en Canadá, pues ella dice que el McCain, creo que se llama este señor, ese es un tipo feroz, es un economista, entiendo, viene de trabajar con los bancos, y que si no tuvieran un problema de guerra comercial con Trump, los canadienses estuvieran muy alineados en este momento. Pero como hay una guerra comercial, ha tomado una postura, y entiendo que mañana va para China. En medio de las tensiones con Estados Unidos, el primer ministro va a China. Vamos a ver la reacción de Trump, pero así está las relaciones en toda América en este momento con Trump. Bueno, voy a leer algunos comentarios ya para cerrar. Mauro Gonzaga, saludos desde Texas. Muy difícil mencionar la ciudad, Waxahachie, algo así. Me confundo. Así que hasta Texas, conduciendo hacia Dallas, ahí está. Ya he pasado por esa ciudad. Echado gasolina ahí, pero no vi a Mauro en ese sector. Daisy Gaspar, no nos desconectemos de los problemas de nuestro país, soltemos el problema global de Venezuela. También nos incumbe, ¿no? José Rodrigo García, adelante con informar a nuestro pueblo. Lo único raro es el Batman, pero ya analizando científicamente se comprobó que era 100%. Como idiota, comparas el trabajo de Bukele y el régimen de Maduro, no sean tan ignorantes. Tupelele usa la misma política de gastos reservados. Aquí se están peleando por Batman. Así que ahí vamos a dejar que se queden. Bueno, voy a leer comentarios. Vamos a la red social de YouTube. Espero que no se me queden algunos comentarios. Por aquí me quedo. Aquí vamos. Hoy sí. Con conocimiento les digo, Canadá no puede conquistar nada. Todo nuestro... Ese ya lo habíamos leído. Hoy sí, aquí vamos. Así como ha arrancado el 2026, tiene pinta que viene por el récord y quizás le quita el lugar al 2020. Buxos todos ahí. Carlos Bucio Borja, yo también habiendo iniciado la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, Stalin pactó con Hitler por medio de Molotov, es decir, ya habiendo iniciado esa configuración, se ignoraba sobre su inicio. Así es posible que la Tercera Guerra Mundial iniciara con invasión de Putin a Ucrania y se persigan mejor. Bueno, las próximas elecciones le pasarán factura no solo a Trump, sino también a los republicanos. Eso se menciona mucho.
Fragón 8 en YouTube, la RR todavía no está en línea. Mañana, reitero, vamos a tener esta plática a las 7 de la mañana en retransmisión en radio La RR. Putin buscaba desnazificar Ucrania. Trump busca desnarcotizar Venezuela. El vanadium encontrado en el volcán de Izalco no es mineral raro ni valioso. Se usa comúnmente para hacer herramientas chinas. Bueno, Trump emula a Bukele y como nuestro dictador bananero tratará de imponerse como sea sobre la institucionalidad constitucional gringa. Tanto la invasión de Ucrania de Putin, así como el genocidio en Gaza cometido por Netanyahu, han sido agresiones realizadas intencionalmente durante el gobierno de Biden con el objetivo de favorecer al abuelo Trump. Bueno, El cartel de los soles es como el satélite Cuscatlán, no existen, es pura casaca. Tenemos más. Suena como que se echó los lineazos en el meeting el señor Petro. Esto tiene sus particularidades a la hora de hablar. En la llamada con el abuelo Trump le insistió de que Petro solo era un apellido y nada que ver con el petróleo, por eso le cayó bien. Es decir, gente, invaden mi país, me secuestran a mi presidente, me matan 100 compatriotas y yo haré negocios con quienes me hicieron eso. Dura esa pregunta, ¿no? Hoy estará contento Eduardo Meloni. Ahí está el sometimiento del que hablamos. Tú dices quién va al primer paso. Ahí está la respuesta de todo ese sometimiento terrible, pues. Sí, está muy no cierto. bueno, yo creo que también hablando de Biden, lo que hizo Biden fue tratar de volver a una normalidad después del primer término de Trump, una normalidad de restablecer un viejo orden dominado por Europa y Estados Unidos, el orden occidental, bajo la OTAN y con Israel, por supuesto, contra el resto del mundo, ¿no? O sea, volverse a montar en esa superioridad occidental, western, ¿no? Y también fue una falla, ¿no? Y la falta de sentido de que ya el mundo iba por otro lado, ¿no? Cosa que aprovechó Trump, o sea, esa debilidad, ¿no? De un sistema ya resquebrajado, caduco, donde ya había una multipolaridad y que Trump lo aprovecha, pues. Escuchen esto, no sé si es pregunta, suele más comentario, pero creo que merece alguna reacción. Orlando Rodríguez, esa acción de Estados Unidos contra Venezuela ha unido a toda la izquierda de todo signo a nivel mundial, algo nunca antes visto. ¿Qué opinan? Pues que es la izquierda, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a ver si la izquierda es el movimiento del ALBA, pues prácticamente está deshecho. Entonces, ¿cuál es la izquierda? Nos tendríamos que volver a definir como sujetos sociales, ¿sí? Portaderos de proyectos de izquierda. Y desde ahí creo que estamos teniendo que volver a empezar no desde cero, tenemos historia y proyectos históricos, pero volver a realmente replantear lo que es la izquierda. Perdón, si no quiero abusar, pero en ese sentido hay que ver que en América Latina quedan pues dos fuertes países progresistas, porque no los voy a llamar de izquierda, que son México y Brasil. Y cualquier persona o conjunto, comunidad o grupo que se refiere a sí mismo como de izquierda, tiene que ver cómo apoyar desde mí mismo como mexicano una articulación mayor entre México y Brasil ante el embate del trumpismo norteamericano. Porque son los dos referentes. Argentina ya lo perdimos, Chile ya lo perdimos, El Salvador hace unos años, ahora Honduras. Y también es muy importante, creo, entender en Centroamérica que no son países
relativamente tan pequeños, no por ser despectivo, pero porque se unieran los pueblos y se deben seguir uniendo, habría una fuerza más grande, ¿no? O sea, hay que ver Honduras, qué está pasando. Honduras está viniendo para abajo otra vez. La liberación de Juan Orlando Hernández es vergonzosísima. Es el signo de la absoluta ignomia e hipocresía de Donald Trump, ¿no? En torno al tema de las drogas. Pero bueno, ya. Peter, ¿qué opina? Esto lo que ha movido pues es solidaridad, pero yo creo que no es en sí la izquierda internacional. Bueno, hay mucha gente que ha rechazado la manera en cómo se metieron, cómo se llevaron a una persona. Para mucha gente en el mundo que apoyó a Chávez como un referente que trató de unir a grandes movimientos en América Latina, Maduro pues no era un estadista a ese nivel. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo cuando era canciller él en persona. No me pareció una persona que fuera capaz de arrastrar todo lo que significaba Chávez, y vimos en lo que terminó profundamente Venezuela. Entonces lo que ha habido es una solidaridad incluso muy dispersa en el mundo sobre esto. Ha sido una noticia tremenda, pero no es que mueva a izquierda, porque como dice Manuel, no sé en qué parte del mundo puede haber una izquierda sólida, referente, y en América Latina eso no existe en este momento, una referencia, esos liderazgos que necesitamos para poder arrastrar, como fue allá por el 2004, 2005, una ola de líderes de Evo Morales, Correa, el mismo Lula, el Chávez a la cabeza. Se veía ese espíritu, pues, que desapareció también por los grandes errores que cometieron. Como te decía, fueron liderazgos muy centralizados en esas personas. Una vez muriendo Chávez, cayendo Correa, todo eso se derrumbó. Como que tú te preguntes y después de Bukele, ¿qué va a pasar en este país con nuevas ideas? Por ejemplo, con el superpoder que le han dado alrededor de una persona, ni en la misma familia veo yo quienes vayan a retomar esa dictadura tal como la van configurando. Entonces, estas derechas también tienen ese problema, y le está apostando mucho Marco Rubio en sus discursos cuando habla de la relación con la gente en Argentina, ahora con el CAPS, el señor que ha ganado en Chile, y Marco Rubio se le ve todo ese odio que ha tenido contra la izquierda, profundamente configurando una estrategia de todas estas derechas en la región, y amenazando sin duda a su país de origen, que entiendo que es cubano de origen. Entonces, haciendo una amenaza públicamente, que deberían de estar muy preocupados en este momento. Entonces, la izquierda no reacciona a esto. Por eso te digo, vamos a entrar en una crisis que no solo va a ser económica, social. Yo pienso que va a haber un momento de mucha violencia, y aquí va a ser mucho por la defensa de los recursos naturales, porque no veo otra vía. La gente en El Salvador, después del 2027, cuando comiencen ya los que están comprando las tierras que suponen que tienen los minerales, comiencen ya abiertamente a meter las máquinas y todo eso, pienso que viene el problema serio para El Salvador. Lo mismo en Honduras. No sabemos qué va a pasar en Honduras ahora. Viene la cacería, los Celayos, toda esta gente en cualquier momento la va a pedir a algún tribunal en Estados Unidos. Viene esa cacería en Honduras. Eso va a ser muy complicado. Entonces, como te digo, ¿qué va a surgir de todo esto? No sabemos. Probablemente podría surgir un nuevo movimiento, no sé qué tan serio haría de izquierda, pero un movimiento social, pienso yo, que se va a configurar en las próximas décadas a partir de todos estos fracasos, todos estos errores de confiar en liderazgos centralizados y no generar condiciones de múltiples liderazgos orgánicos que sostengan un movimiento a largo plazo. Yo pienso que ese ha sido el gravísimo error en todo lo que se ha intentado en las últimas décadas. Pero por el momento, pues, esa idea de la unidad internacional de la izquierda no la comparto, porque no veo por dónde. Que ha habido una solidaridad con Maduro, como lo dije en un primer momento, aquí lo único que uno podría hacer por
por el contexto de lo que pasaba en Venezuela, es solidarizarse con la gente de a pie, que es la que va a seguir sufriendo hambre en Venezuela, y represión también, venga donde venga, es la gente de a pie, y Maduro, que al final, pues con su esposa les ha tocado, creo que el mayor sacrificio, ¿verdad? Pero de ahí con nadie más en Venezuela. Bueno, el tiempo ya no nos da para más, agradeciendo a todos los que han comentado. Pero quiero agradecer de forma muy especial a Manuel Pérez Rocha, investigador que nos ha acompañado, dando su lectura de lo que está sucediendo, de esto que hoy es de esta forma, mañana cambia, la otra semana esto va a ir cambiando, y a ver qué pasa de acá al 17 de marzo cuando se presente Maduro ante el juez, ante el tribunal, a la audiencia, como le llamen. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánta agua va a correr por este río durante todos esos días? ¿Cuántas personas se van a sacrificar? Porque en Venezuela van a caer traidores, van a caer los que están vendiendo el proyecto, los que están en contra, a favor. En muchos lados, como le dijo Patricia Bullrich en Argentina a los venezolanos, váyanse, muchas gracias, regresen a su país. Así le van a decir en la mayoría de países también a los venezolanos. Bueno, pero en fin. Manuel, qué gustazo haber compartido con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y Peter, un abrazo. Seguimos. Perfecto, muchas gracias. Peter Natarén, usted es tradicional acá en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y creo que toda la gente pendiente de lo que pueda pasar en los próximos días en Irán, y qué es lo que va a significar al mundo. Así que un gusto, un abrazo, Manuel, y a Fran. Sí, y no olvidar nada más que el pueblo, la gente en Estados Unidos también está sufriendo este embate ultraderechista de este presidente y este sistema republicano, pues, sin perdonar de todos los errores de los demócratas. Este país también se está teniendo que reconstituir desde abajo, porque si no... Bueno, perfecto. Peter, a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también a los que se conectaron a través de radiolarr.com. Soy Francisco Gómez, no se preocupen, Franklin va a regresar, pero nosotros hoy lo hemos cubierto con mucho agrado. En este miércoles, mañana nos vamos a reencontrar porque tenemos cadena nacional, el viernes también me veo con Franklin porque tenemos entrevistas, en fin, tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Continúen con el Barcito FM, mañana traemos más contenido para compartir con todos ustedes. Pasen una feliz noche desde San Salvador, El Salvador. Soy Francisco Gómez. Buenas noches. Yo tengo varios alertas. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas